¿Qué es eso? Ya en realidad tienen la respuesta en el anterior, ¿no? Esto es tomar las obras de Van Gogh con un escáner, ver los colores que hay en cada obra y convertirlas después en estos círculos. Y cada uno de estos es una obra distinta de Van Gogh. Dice, bueno, pero es un poco más linda la obra de Van Gogh, ¿no? que ver los círculos. Pero los círculos tienen un sentido interesante, porque si los pusiéramos en algún tipo de cronología, podríamos ir viendo cómo va evolucionando la paleta de colores de Van Gogh. Ver en qué época se usó más marrón, en qué época se usó más amarillo, si hay algún motivo para el que haya hecho eso, ¿no? Y esto también se puede hacer, hay una cosa que se llama análisis sentimental, que es noticias positivas y negativas. Alguien lo hizo sobre la Biblia. Miren, toda la Biblia es esa, ¿no? Entonces acá van viendo los distintos capítulos de la Biblia y acá van viendo los distintos capítulos y los rojos son negativos y los negros son positivos. Entonces a partir de ahí también se puede ir viendo, ¿no? Según qué capítulo de la Biblia es, por qué motivo ponen esto, ponen lo otro. Son lecturas totalmente atípicas de objetos o de textos o de situaciones que antes no las podíamos investigar de este modo, ¿no? Esto es lo que decíamos los de Moretti. Empezar a estudiar los plots, los guiones de las obras y ver cómo intervienen los personajes en las obras. Obviamente este caso es ridículo porque todo tiene que ver con Hamlet, ¿no? Si sacamos a Hamlet se cae la obra, no hay obra. Pero si no podríamos ver Laertes, Polonio, ¿no? Fortinbras, el fantasma, por ahí tiene que estar Rosencrantz y Guildenstern, ¿no? Que por otro lado son los dos personajes de una obra famosa de Tom Stoppard, que hizo una obra sobre esos dos personajes secundarios, ¿no? Y cuando hablamos de visualización de la información, estamos pensando en ciertas orientaciones como positivas y otras negativas, ¿no? No casualmente no estamos usando un PowerPoint en este caso. El PowerPoint, que ya tiene como 25 años, es uno de los enemigos más potentes de las presentaciones que uno puede encontrar, ¿no? De hecho, existe un autor que se llama Edward Tufte. Edward Tufte es uno de los mejores visualizadores de información del mundo. Tiene 4 o 5 libros que los hizo él mismo, porque no conseguía ninguna editorial que le hiciera los libros de la calidad que él quería hacer. Y escribió este es un libro cortito, todos los demás se consiguen en Amazon, pero es mejor tener el libro en papel, se encarga en Amazon y comprar el libro en papel, no en digital, porque algunos libros tienen tridimensionales, tienen esquemas internos, hay que manipularlos, hay que tocarlos, etcétera, ¿no? Y entonces él lo que estaba en este artículo de Cognitive Style of PowerPoint, lo que muestra es los efectos nefastos del PowerPoint, ¿no? Y de por qué hay que evitarlo. Entonces no se visualiza información de cualquier tipo, sino de cierta forma, ¿no? Estamos hablando antes de cultura participativa. Estamos hablando de cultura maker. Estamos hablando de gente que colabora. Estamos en el famoso libro de Henry Jenkins, Cultura de la Convergencia, donde él daba ejemplos como el de la chica esta bloguera que trabajaba sobre la fanfiction de Harry Potter, etc. Cuando terminó Lost, ¿quiénes vieron Lost? ¿Quiénes vieron todo Lost? Completa, no un capítulo 2. Esto es como lo que leen un libro. Dicen, ¿qué leyeron? Bueno, leímos del final, leímos del principio. Bueno, Lost es una serie que duró 6 años. Es una serie muy interesante porque cuando se hizo el piloto de Lost, que le hicieron estos personajes, 3 personajes muy famosos, J.J. Abrams, ¿no? Y 2 co-guionistas más, ellos sabían que el piloto era muy importante. Entonces decidieron gastarse toda la plata que tenían para un año de la serie en el piloto. Se gastaron $13 millones en un piloto que duró 2 horas. Con lo cual, o triunfaban o morían. Triunfaron, para su sorpresa, y ese mismo día decidieron cuánto tiempo iba a durar la serie. Iba a durar 6 años la serie. Se planificó a 6 años.
Y aparte fue una de las primeras series que era realmente multimedia, entonces tenía videojuegos, tenía movisodios, tenía una serie de cosas porque duraba 26 capítulos, y entonces había que, esos eran 6 meses nada más. Entonces, ¿qué hacías los otros 6 meses? Tenías que mantener la atención, etcétera, ¿no? Perdieron unos capítulos porque hubo una famosa huelga de guionistas en Hollywood, entonces perdieron algunos capítulos. Pero finalmente terminó, y todo el mundo está esperando el capítulo final. Y la desilusión fue tan grande, que la gente empezó a hacer capítulos finales alternativos. Y algunos de esos estuvieron mucho más visionados en la web que los del propio Lost, porque la versión final de Lost era bastante tontita, digamos, ¿no? La opción que eligieron los guionistas. Bueno, acá, por ejemplo, había gente que iba resolviendo, iba haciendo antes de que dieran la serie el capítulo final, por ejemplo, en este caso, de la 4ª temporada de Breaking Bad, ¿no? Lo hizo un tuitero que se llamaba Cham979, él anticipó el final muchos capítulos antes de que lo hicieran los propios guionistas de la serie, ¿no? Varias personas dicen que Breaking Bad es una de las más grandes series de televisión que se hicieron nunca, que está a la altura de las 3 o 4 más importantes que se hicieron, que son Mad Men y que son The Soprano, y alguna más, ¿no? Y Breaking Bad, The Wire, hay muchas, ¿no? Bueno, de hecho los españoles, eso búsquenlo, hay 2 españoles, no porque tengamos nuestro amigo Tony acá, ¿no? Pero hay 2 españoles que descubrieron esto con un muy fino olfato ya a principios de los 2000. Una se llama Concepción Cascajosa Virino, es una profesora de la Universidad, la Carlos III de Madrid, que fue una universidad experimental de los años 90. Ella escribió hace muchos años un libro llamado La Caja Lista y hizo su tesis de doctorado, una de las primeras personas que hizo una tesis de doctorado sobre series de televisión. Acaba de hacer un libro, una compilación increíble sobre una serie que sacó la Radio Televisión Española, es muy atípico esto, que es El Ministerio del Tiempo. Vayan a la página de la Radio Televisión Española, están todos los capítulos. Ministerio del Tiempo es una serie absolutamente increíble. Es un ministerio que lo que hace es mandar misiones al pasado para que otros no cambien el pasado, ¿no? Y entonces los primeros capítulos tienen uno genial sobre Lope de Vega, que está por subirse al barco equivocado y va a morir a los 26 años y no va a producir nada de lo que va a producir finalmente. Entonces ellos no cambian el pasado, porque dice que el pasado, por más horrible que fue, puede haber sido mucho peor, así que mejor no cambiarlo. Pero lo que hacen es impedir que otros cambien el pasado. Bueno, el Ministerio del Tiempo. Y Breaking Bad es sumamente interesante porque sigue en la misma línea que Los Soprano. La idea esta de que los malos son muy malos, pero a veces son buenos. Más Tony Soprano que ¿no? O hacen cosas horribles por fines supuestamente nobles. En fin, no son blanco y negro, son variopintos. Es muy interesante el tema de la moral en todas estas series, ¿no?